Toda la verdad. Lo hacemos por vos, por usted, por la gente. Cadena Provincial de Radiodifusores. Informando siempre. Primero y mejor. 8 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina, segunda hora de programa, esta cadena provincial de radio. Hoy es cumpleaños de Emilianito López. Estábamos escuchando su versión de Picoteando lo Ajeno, un chamamé que es muy esperado, digamos, en las actuaciones, pero además por los bailarines, Realmente es un momento muy lindo en la fiesta, digamos, cuando aparece algún artista haciendo este chamamé. Bueno, y ni hablar si es Emilianito, que hoy está de cumpleaños, Hoy está de cumpleaños, así que el cariño grande para él. Segunda hora de programa, decíamos, en cadena de radios. Estamos en Radio City 94.5 del dial, en Corrientes Capital, con estudios ubicados en San Lorenzo 1788, esquina General Paz, en Corrientes Capital. En el interior, norte, sur, este, oeste, en la provincia de Corrientes, Estamos por todas partes. Buen día, buen lunes, buen inicio de semana para todas las emisoras que se suman a las 8 de la mañana. En FM, en AM, en el sur LT25, Radio Guaraní, en Curuzú, Cuatiá, en el norte LT21, AM Municipal, en Alvear. Bueno, lamentablemente este fin de semana las noticias policiales nos llevaron a la zona de Alvear, entre Alvear y La Cruz, un accidente fatal, dejó 2 jóvenes fallecidos en la ruta. Lamentable hecho sucedió alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo. El informe policial habla de que pasada la medianoche, por causas que se tratan de establecer en inmediaciones en la ruta 14, kilómetro 594 aproximadamente, se produce un siniestro vial. Conforme a primeras averiguaciones, el siniestro habría tenido como protagonista un automóvil marca Audi A5 conducido por un joven de apellido Rosales, de 31 años, a quien acompañó una mujer de apellido Sarabia de 24 años, y una moto marca Honda CG Titan, en el que circulaban 2 jóvenes de apellido Romero de 20 y Insaurralde de 22, quienes lamentablemente habrían perdido la vida en el lugar. Al respecto se dio intervención a la unidad fiscal en turno. Se espera hoy conocer resultados de peritajes. El chofer, digamos, del auto permanecía demorado, detenido, hasta conocer el resultado del peritaje o de las pericias. En tanto, las diligencias están a cargo de la comisaría del distrito La Cruz, de La Cruz. Esta es la información que recibíamos desde Relaciones Policiales Institucionales de la Policía ayer. Hay que ver cuáles son las novedades, Y a eso que ocurrió en el interior le sumamos al fallecimiento de un motociclista que estaba internado, pero bueno, tuvo un accidente en la capital y lamentablemente falleció. El siniestro se produjo en la calle Santiago del Estero y Felipe Cabral. También el choque de un Chevrolet Classic conducido por un hombre de 41 años acompañado de una mujer,
y una moto 110 guiada por un hombre de apellido Fernández. Este señor fue trasladado al hospital Escuela de Urgencia, pero bueno, lamentablemente falleció por las lesiones que sufrió en el accidente. Así que se está trabajando en ese caso también, ¿no? Son los temas policiales de los que no nos gusta hablar, pero tenemos que hablar en cuanto a las noticias para el inicio de esta semana. Bueno, 8:13 en el país. Sabemos que hay elecciones en el PJ. Hay dos listas, en una está Cristina Fernández de Kirchner, en la otra Quintela, y en la lista del gobernador de La Rioja hay que enfrentarse a Cristina, con todo lo que significa, digo. En la lista de Quintela hay 4 correntinos, hay 4 correntinos integrando la lista, y en el medio quedó medio mal parada ahí Kicillof, con muchas críticas finalmente de muchos otros peronistas que dicen que, bueno, incluso Cristina habló de él como un Poncio Pilato, dijo. Hay muchos Pilatos, dijo así, En el caso de Quintela, presentó su lista de cara a las elecciones del PJ, cuenta con 5 candidatos a la vicepresidencia: la intendente de Barranqueras en Chaco, Magda Ayala; el exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A; la secretaria gremial de UPCN en Cava, Mariana Gadea; el presidente del bloque peronista de Tucumán, Roque Álvarez; y la intendente de La Viña en Salta, Alba Sánchez. Bueno, son, digamos, las candidaturas que tenemos. Asimismo, están como consejeros Alicia Meixner, la hermana de Tito Meixner, Mercedes Laprovita, José Mórtola y Sebastián Olivieri. ¿Sí? Ahí están los correntinos, ahí están los correntinos. Así que bueno, hay que ver a través de las redes sociales. El mandatario dijo: quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Como en todos los partidos quedó demostrado, antes se decía solamente que era en el Partido Justicialista, pero esta vez en la interna de la Unión Cívica Radical vimos que pasó lo mismo. Es más fuerte la interna que la general, se dice, ¿no? Es más fuerte la interna que la general. ¿Qué se elige, qué se define en la interna? La conducción. ¿Y cómo se elige esto? Yendo a las urnas. ¿Y cómo se demuestra esto? Con el acompañamiento del afiliado. El que tiene más votos gana. Y sí, no es nada de otro mundo, dirá usted. Pero ahí es donde se ve el verdadero poder del dirigente. Porque tiene el electorado, digamos, interno de su partido que lo acompaña. Por eso es que también recrudece un poco. Y por eso decía, antes se decía que solamente en el PJ la interna era más fuerte que la general. Bueno, en estas elecciones internas que va a haber el fin de semana que viene en algunos municipios de la Unión Cívica Radical, también se notó eso, También se notó eso. 8:16 en la Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes para comunicarse con la emisora 3794-817697 y se comunican con la radio. Después en las redes sociales nos encuentran por todos lados, en el Facebook, en Twitter o X, Instagram, YouTube, porque también, en YouTube también, porque de 8 a 12 nos van a encontrar ahí para poder ir contándoles a ustedes, ¿no? Todo lo que ocurre en esta cadena provincial de radios. Así que también lo pueden escuchar y lo pueden ver. Bueno, el pueblo de Sauce, el departamento de Sauce, está viviendo un mes muy especial, porque también estamos dentro de una semana con el aniversario de la creación del departamento, ¿sí? Por eso estamos en comunicación con el intendente, el ingeniero Carlos Romano. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Clara. Bueno, la verdad que muy contento de poder saludarte, de poder saludar a toda tu audiencia, arrancando este lunes con todo, así que bueno,
muy contentos por esta comunicación. Muchas actividades, intendente, que se están dando en el marco de este mes aniversario. Cuéntenos. Sí, la verdad que bueno, que siempre conmemoramos, festejamos el cumpleaños de Sauce el 27 de octubre, pero ya hace varios años que decidimos esto de conmemorar el mes de Sauce, el mes de octubre, para nosotros muy simbólico, muy cargado de actividades, y como decías recién, estamos festejando, tenemos varias actividades ya que hemos desarrollado y algunas más en la agenda que vamos a desarrollar, siendo lo más importante el 26 y el 27, sábado y domingo, próximo sábado y domingo, que tenemos cargado de actividades, así que nos estamos preparando, estamos organizando todo para pasar de la mejor manera aquí con los sauceños y por supuesto con todas las personas que nos quieran visitar. Este fin de semana hubo gente, que a veces después de, si yo no me equivoco, 51 años, gente que vive en Mar del Plata, que son sauceños, van a estar por primera vez después de mucho tiempo en los actos centrales del Día de Sauce. Ustedes no se imaginan, para el que no vive en Sauce, lo que es poder estar en una fecha como esta. Es lo mismo que pasar Navidad, Año Nuevo, estar un 16 de julio con las patronales, y ver, cómo se organizan, como bien decía usted, sobre todo, hoy por hoy con obras que todavía se están desarrollando en la Plaza Central, ¿no? Sí, la verdad que estamos continuando, se continúan las obras de la intervención de la Plaza Central, la Plaza San Martín. Esto es un convenio con el gobierno de la provincia, así que estamos trabajando con toda la responsabilidad necesaria, porque nosotros, a vos te pasa también como sauceña, uno de los patrimonios culturales es nuestra plaza, ¿sí? Uh-huh. La queremos y siempre estamos orgullosos de nuestra plaza central, de nuestro lugar el lugar social, de encuentro, de reencuentro muchas veces, así que es una responsabilidad muy grande, no queremos hacer trabajos a las apuradas, ni hacer cosas de manera irresponsable en cuanto a obra pública, así que estamos trabajando con mucho criterio para todo lo que en este momento se continúan realizando los trabajos del cambio de todo lo que tiene que ver con el piso central, con la explanada central, donde se hacen los actos y las conmemoraciones, las festividades. Así que es un trabajo a conciencia que venimos haciendo porque, si mal no recuerdo, de lo que de los relatos que voy juntando en el camino, hace más de 50 años que no se tocaban pisos, entonces es una responsabilidad también en aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que tuvieron la idea y se animaron a dejar linda en su momento la plaza. Nosotros tomamos esta posta y estamos haciendo este trabajo. Sí, con un poco más de tiempo, sí se retrasa un poco por algunas cuestiones climáticas a veces, pero sí poniendo siempre la idea de que la plaza de Sauce, la plaza San Martín, es lo más lindo que tenemos, el patrimonio de todos los sauceños, y queremos hacerlo que siga quedando linda, que quede más linda aún con esta intervención, y te decía recién, el lugar social, conoces y sabes de la fuerza que tiene este lugar para un departamento, para una ciudad del interior de Corrientes. Intendente, se estuvo llevando adelante también un cierre muy importante de muchos actores, digamos así, que están en la atención al público, con un curso de lenguas de señas que también, ¿no? Esto incluyó, por decir, a la policía, a la gente que trabaja en salud, a todos, ¿no? Para que al momento de encontrarse con un hipoacúsico sepan cómo comunicarse. Y la verdad que muy contentos con esta actividad que vino propuesta desde el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social. Muy contentos con esto, y esto es un retransmito lo que nos decían los organizadores. Estaban gratamente sorprendidos por la cantidad de participantes que hicieron las varias instancias. Fueron cuatro o cinco encuentros, y que disminuyó muy poco la cantidad de participantes desde los que se inscribieron a los que finalizaron. Uh-huh. Eso nos da una expectativa y nos dejó marcado lo necesario que era esto que decís, el poder comunicarnos con una persona que en realidad es pensar en lo inclusivo que debemos ser
desde los espacios públicos también, tanto con la municipalidad, la policía, los bomberos. La verdad que bueno, fue muy buena, muy amplia la convocatoria y muy contento porque también a mí lo viví de cerca, así que estaban, practicaban, tenían sus agendas con el tema de los videos, con el tema de los exámenes, así que muy contento de toda la comunidad por esta actividad. Estuvieron trabajando, bueno, con un encuentro deportivo, el primero que se hace también, ¿no? Ahí Sauce tiene tanta vida deportiva, pero bueno, en este caso que era fútbol. Sí, la verdad que sí, que esta es una buena iniciativa de todos los profes, del profe Marcelo Rodas, bueno, que está a cargo del CEP, y todo el equipo que lo acompaña del Centro de Educación Física. Nosotros tenemos, como decía recién, una fuerte apuesta a nuestro deporte en cuanto a lo local, en cuanto a lo zonal, y la idea era hacer, en conmemoración por el mes rosa, hacer una actividad de fútbol femenino. La verdad que colmaron nuestras expectativas. Se hizo un domingo a la tarde y bueno, empezó a las 5 de la tarde hasta las 22, 23 horas, continuaban jugando las chicas. Tuvimos que cortar un poco ahí porque el lunes había que trabajar, pero bueno, muy contentos con esta actividad, totalmente inclusiva aparte, y conmemorando y poniendo a conciencia algo tan importante como el tema del mes rosa, generando conciencia y demás con todo lo que tenga que ver con el cáncer de mama. También estuvimos haciendo el día viernes una caminata por la calle principal de nuestra ciudad, repartiendo un poco de folletos, haciendo concientización visual, un poco de ejercicio, un poco de zumba, un poco de... también se dio un testimonio de una persona que se animó a hablar, que se animó a contar su experiencia. Así que bueno, muy contentos con estas actividades estas actividades sociales, deportivas, recreativas que vamos haciendo, como te decía recién, durante todo lo que tiene que ver con el mes de octubre, el mes en el que festejamos nuestro aniversario como departamento. Bueno, para el 26 se viene la Expo Sauce también, que está ahí la convocatoria para todos los que quieran participar. Sí, también en el día sábado el sábado que pasó, estuvimos homenajeando a nuestros deportistas, a los futbolistas más reconocidos, los más grandes de la localidad. Así que bueno, muy contentos con eso porque contaron sus historias y demás de cómo participaban a nivel local, zonal y provincial, en Esquina, en Curuzú, en Sauce, en Corrientes Capital. Bueno, el reconocimiento siempre viene de afuera, siempre es de afuera, y siempre es bueno tratar de darlo en vida. Así que bueno, juntamos con los muchachos del fútbol. Ahora el próximo viernes nos juntamos con los del automovilismo, que tenemos personas que participaron y llevaron bien alto la bandera del automovilismo desde Sauce, y personas que siguen participando en distintas categorías. Así que bueno, eso también con lo deportivo. Para cerrar o para culminar todas estas actividades, decías recién, el sábado 26 tenemos y hacemos algo que ya es el tercer año que vamos a implementar, que es la Expo Sauce. En esta exposición todas las instituciones muestran en sociedad qué es lo que tenemos, qué es lo que cada una de ellas tiene para ofrecer a la comunidad. Y desde la gestión municipal siempre queremos dar fuerza, fortalecer, rescatar lo importante de las instituciones intermedias, lo importante de las instituciones, y no solamente las personas, sino cuando estamos nucleados, cuando estamos formados en comisiones, en grupos, en instituciones. Bueno, eso se hace en la Expo Sauce, se muestra. Además se elige la representante, la embajadora, el representante cultural de Sauce, y después vamos a tener un festival esperando ya en la velada, en vísperas del 27 de octubre, que es el día propiamente donde conmemoramos el aniversario del departamento. El domingo la actividad se tiene prevista para horas de la tarde, que tiene que ver con ya el acto central del 27 de octubre, y luego una misa en la misma conmemoración. Así que este es el cierre de esta semana tan importante para los sauceños. Bueno, no va a haber desfile, ¿no? Solamente acto protocolar, lo del 27.
En realidad lo que el desfile es una muestra de cada una de las instituciones. Te decía recién, nosotros optamos por otra modalidad. En lugar de practicar un desfile, lo que hacemos es en una o dos calles centrales, ahí que son calles de la plaza, hacemos exponer o invitamos. Claro, vienen a la expo las instituciones. Eso, escolares, recreativas, de todos los clubes, las comparsas, todos tengan su stand y su muestra. En vez de ser un desfile que se mueve, esto es, una muestra que se mueve, que sería el desfile, esto es una muestra que está quieta y que cada uno de los sauceños puede recorrer, hablar, participar de esto. La verdad que nos pone contentos saber que están a pleno. ¿Qué dejó la visita al gobernador, más allá de todas las inauguraciones, las entregas de vivienda y demás? Bueno, la verdad que muy contento por la visita del gobernador. La verdad que hacía falta, necesitábamos que nos visite y él mismo así lo dijo. Nos pusimos contentos. Creo también que él se fue muy contento de Sauce, de su visita por Sauce. Sí, cumplimos con la inauguración de algunas obras emblemáticas, sobre todo el edificio del Instituto de Formación Docente, que era algo que pedía toda la comunidad, y escuchamos, por supuesto, el compromiso para la continuidad de la obra de la Ruta 126, y que es algo muy importante para Sauce. Y después sí hicimos otro tipo de gestiones más específicas que tienen que ver con solución para los pequeños productores, solución para algunos caminos rurales, soluciones para el tema que tiene que ver con vivienda, que es una demanda muy importante, no solo en Sauce, sino en todo Corrientes, vivienda propia, y demás gestiones que venimos trabajando desde el municipio. Intendente, le agradecemos el tiempo, la predisposición. En lo político, Sauce no tiene internas en la Unión Cívica Radical. No tenemos internas. Nosotros ya salvamos parte del proceso electoral, así que armamos una lista única y consensuada. Tenemos en nuestra agenda el 27 de octubre, es el día de Sauce, y estamos con la vista en eso. Por supuesto no perdemos la importancia de lo otro, pero sí estamos trabajando concentrados en el día de Sauce. ¿Lograron una lista única y quién queda como candidato para presidir el comité de la Unión Cívica Radical? Tengo el honor y me toca poder elegir ese lugar para la presidencia del comité. ¿Y en el caso de la juventud? El Nano Fernández es el candidato elegido por los jóvenes, así que están consensuados, hablando, y ya están trabajando desde ayer. En el día de ayer participaron mucho en los eventos que tuvimos, así que está trabajando a pleno la juventud también. Están a pleno. Carlitos Romano, gracias por su tiempo, buen inicio de semana. Gracias, Clara, saludo para usted y toda la audiencia. Gracias, hasta luego. El intendente de Sauce, el ingeniero Carlos Romano. Bueno, Sauce se prepara para celebrar un nuevo aniversario. Sauce no tiene fundador, tiene fecha de creación del departamento. Pedro Maidana, buenos días, Clara, los estoy escuchando desde Colonia Libertad. Todos los días los escucho a través de Radio LT25, Radio Guaraní. Pedro, le mandamos un saludo grande a la gente que está ahí, que está viendo en el Facebook, que está viendo en el YouTube. Nos pueden escribir, vamos leyendo sus comunicados, sus mensajes también. Kitty Silva desde Alvear, un saludo. Buenos días, que hoy sea un día maravilloso, lleno de alegría y bendiciones. Excelente inicio de semana, lo mismo decimos. Don Nego Fernández desde Yapeyú, que nos dice: hola, buen día, les mando un video de mi actuación en Sauce este finde. ¡Qué lindo! Bueno, qué lindo, es un sauceño que está hace años viviendo ahí en Yapeyú. Don Nego Fernández. 8:31 en la Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Nuestro esquema informativo es ejemplo nacional. Nos imitan, pero no pueden superarnos. Cadena de radios. Cadena de radios. Informando. La marca federal registrada. ¿Cuánto más tardará en llegar a mi vida
de verdad. Si es acaso una deuda que tengo que pagar, o tirano el destino que me hace esperar, y yo sigo cantando pensando que tú estás sentado entre la gente mirando nada más. Dame con tu sonrisa una señal de amor que me secuestre el alma, que me conecte a vos. 8:33 en la República Argentina. Gisela Méndez Ribeiro, lo que estamos escuchando hasta ahora de la mañana. Rafa, ya vamos con usted. Ahora nos vamos al contacto con exteriores. Noticias vienen y van. La realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día. Y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. Fito Fernández, ¿cómo le va? Buen lunes. ¿Por dónde anda? Buen día, Clara, buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radio. Zona de Casa de Gobierno hoy, más precisamente Plaza 25 de Mayo, nuevamente otra vez, esperando por supuesto por la llegada del gobernador Gustavo Valdés. Vamos a ver si lo hace, ¿no? Porque, bueno, tiene una actividad en el interior de la provincia de Corrientes. Hoy a media mañana el gobernador va a estar visitando la isla San Alonso, allí en los esteros de Liberá. Eso será a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que va a realizar el gobernador allí? Una translocación de ejemplares de jaguaretés del Parque Nacional Liberá al Parque Nacional Impenetrable. Nada más y nada menos. Una relocalización, vamos a hablarles básico a la gente, ¿no? Van a trasladar unos jaguaretés de una reserva a la otra, ¿no? Muy difícil la palabra translocación para la gente, entonces, bueno... Trasladan, lo llevan de Corrientes a Chaco. Exactamente, así lo vamos nomás. a hacer así, más Sí. más básico lo vamos a hacer, Sí. le van a llevar del Parque Nacional Liberá al Parque Nacional Impenetrable, así que la verdad que una actividad en la que va a estar participando, por supuesto, el gobernador de la provincia de Corrientes, y a las 11 de la mañana es lo que tenemos entendido de parte del Departamento de Información Pública. Lo que no nos confirman todavía es la hora de lo que va a ser la actividad de esta tarde, allí en la autovía 5. Se sabe que es a la tarde, pero todavía no tiene horario, ¿es así? Exactamente, 5 o 6 de la tarde. Algunos dicen a las 5, otros dicen a las 6. Así es que bueno, hay que estar atentos para lo que va a ser esa actividad también aquí en Capital en horas de la tarde allí. La verdad que está muy buena la autovía, si tuvieron la posibilidad de andar por allí. Y ya cuando está me todo voy a Laguna demarcado. Brava los martes. Ahí está, ¿vio? Hago uso. Muy bien. Muy linda ¿Está obra haciendo es. uso? Sí, La muy verdad linda que es una obra necesaria porque, bueno, era una de las partes en la que había muchos accidentes, bueno, lamentablemente. Y bueno, al hacerse autovía, al hacerse de 2 manos por carril, la verdad es que, bueno, facilita mucho el andar de la gente. Recordemos que, pese a ser una autovía, está en el centro prácticamente de Corrientes, porque, bueno, Corrientes ha crecido mucho para allí, está Barrio Cremonte, hasta Laguna Brava también. Hay muchos barrios muy grandes allí en esa parte de Corrientes, y la velocidad todavía es de 60 kilómetros por hora. Por ahora no hay, ¿cómo se llama? Los verificadores de velocidad, que pues las fotomultas. Radares. Pero bueno, aparentemente van a empezar a colocar también allí, porque bueno, la gente cree que bueno, que se cree con la pinta, parece la gente allí. La verdad que va muy rápido, pero bueno, todavía sigue siendo céntrico eso, por eso es que bueno, no van a dejar que la gente vaya demasiado rápido en esta autovía. Eso sí, va a aligerar mucho el tránsito de lo que es esa parte de la ciudad de Corrientes, pero bueno, van a tener que manejar con una velocidad más prudente, diríamos, allí. Por ahora no se sabe el horario, entre las 5 y las 6 de la tarde, dicen algunos, pero bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, y ya les vamos a estar comentando si es que tenemos en el transcurso de la mañana esa noticia aquí en la ciudad de Corrientes. Después hay algunas actividades por fuera de Casa de Gobierno aquí. Recordemos que ya prácticamente no se hacen actividades en Casa de Gobierno, sino se hacen en otros recintos dependientes del gobierno de la provincia de Corrientes. Muy bien, Fito, en cualquier momento volvemos con usted. Hasta luego. Va a estar caliente la mañana, Clara, ¿eh? Así que bueno, seguramente olvídese. vamos a estar... ¿Llevó su botellita de agua usted? ¿Cómo bajo un árbol? Sí, no. Sí, vamos a estar bajo un árbol casi todo el día, en la sombra totalmente, ¿eh?
Sí, va a ser Sí, no, calor. vamos a ir buscando 33, árboles. escuchame una cosita, hoy 33, mañana Oh, qué 34 y lindo. pasado 35, por las Qué dudas. feliz que me acaba de hacer. Bueno, Gracias, y después gracias, ya ¿no? nos quedamos en 29, jueves y viernes, y otra vez sábado y domingo 31. Y no hay Ay, pronóstico de lluvia desde hoy hasta el domingo, por lo menos en el Servicio Meteorológico Nacional. No, ni nubes hay que tener. Así que imagínate la Cero semanita nubes. que nos falta. Sí, cero nubes, así que ya nos pusimos protector solar ya para evitar achicharrarnos en la ciudad de Corrientes en esta semana. Bueno, cuídese, Fernández, en cualquier momento volvemos con usted. Cuando quiera, hasta luego. Chao, hasta luego. Estaba Fito Fernández desde Exteriores, 8:38 en la Argentina. La semana pasada, bueno, tuvimos esta buena noticia, ¿no? Y desde hoy, para nosotros no es solo el inicio de semana habitual de un lunes, sino que es el regreso de cadena de radios a la zona de Itaibaté y los pueblos vecinos, ¿sí? Porque estamos regresando al aire de la máquina de hacer amigos, como es Radio Amistad. Así que ya en un segundito vamos a estar comunicándonos con Rafa Villalba, justamente en Itaibaté. Aprovecho a contarles, bueno, seguramente que ya saben, ¿no? Lo que fue la presentación de Diego Gutiérrez en Saladas, en la fiesta de la miel, y del emprendedor, no sé cómo se llama ahora, porque a todas le fueron agregando otro aspecto, digamos, no se quedaron solamente con lo que fue habitualmente, por ejemplo, la miel, ensaladas, la naranja, Bellavista, no, empezaron a también sumar los otros sectores que hacen a la producción y el desarrollo. Así que bueno, Dieguito Gutiérrez estuvo justamente con la actuación, como decíamos, muy linda, muy pero muy linda, lleno total. Bueno, este fin de semana fue para Saladas, para Santa Lucía, para Ituzaingó. Hubieron actividades por muchos lugares y ni hablar en Capital. ¿Estamos con Rafa? Soy madera dura en Santa Rosa o Virasoro. Soy naranja dulce en Bellavista y Mocoretá. Yo soy un dorado lomeando en Itaibaté. Y cuando me enojo me transformo en yarará. Bueno, yarará colí, como digo yo, yarará colí. Bueno, 25 grados. 1/10, el cielo está despejado en Corrientes, la humedad 77% y para hoy la máxima 33. Nos vamos para Itaibaté, ahí con la música recién de su representante mundial, el Diego Gutiérrez. ¿Cómo le va, Rafael Villalba? Buen día. Hola Clara, buen día, tantos tiempos, ¿cómo andan ustedes? Y la verdad que bien, nosotros contentos de poder volver al aire de Itaibaté a través de la radio Amistad, la máquina de hacer amigos. Bueno, la verdad que ha pasado el tiempo y veo crecimiento, avance. Ahora los pude ver también a través del canal de YouTube. Así que bueno, es todo un adelanto y bienvenido sea para esta cadena provincial que hace años que perdura en el tiempo, ¿no? La verdad que ha pasado tantos años que uno mira un poquito hacia atrás y piensa, esto surgió a raíz de la convocatoria que nos hicimos mutuamente para tratar de buscar un amparo en aquella época en que los tiempos legales eran difíciles. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos un poco alejados, que estaría bueno que desde la presidencia se busque una forma de, qué sé yo, para comer unas empanadas, un guiso, qué sé yo, lo que sea, pero el tema es juntarnos y hablar, cada uno seguramente con nuevas experiencias. Yo, por ejemplo, casi un año sin internet, hoy la gente seguramente contenta, escuchando. Hay que volver a recuperar la audiencia. Uh-huh. Mucha gente que reclamaba qué pasó, que no le escuchamos más clarita, y bueno. Y las buenas noticias temprano, Rafa. Y las buenas noticias temprano, sí. Bueno, la verdad que es un gusto poder estar nuevamente
después de tanto tiempo, y este es el primer paso porque tenemos una serie de cosas para hacer, para tratar de mejorar y ponernos a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Después de todo lo que ha pasado, por ahí nos quedamos un poquito en el tiempo, nos quedamos estancados en un montón de cuestiones. Y bueno, la idea es retomar y volver a repuntar para estar siempre ahí en la grilla, digamos, y ser parte de la información para la gente de Itaibaté, que bueno, nos extraña y sabemos que mucho. Rafa, en esto de ser parte, bueno, ¿qué clima les toca hoy? Linda mañana. En Corrientes hace calor, va a ser calor toda la semana, y sabemos que ahí naturalmente también es zona de playa, de pesca, de gente que visita Itaibaté durante todo el año. Así es, tal cual. Estamos finalizando un fin de semana y todavía vemos pasar las lanchas que están volviendo hacia sus lugares de origen, digamos. Uh-huh. Mucha gente, por cierto, y mucho calor, Clara. Sí, ya está haciendo calor, así que yo creo que hoy va a ser una jornada bastante calurosa, como anuncia el pronóstico, y bueno, el día está agradable, con un sol a pleno, bien de primavera, digamos, así que ya casi tirando al verano, ¿no? Así que bueno, estamos expectante con todo esto. Fíjate que perdí el training, Clara, que siempre hemos arrancado con el servicio meteorológico. Hoy ni claro. Me acordé. Por eso le pregunté. Sí. ¿Se acuerda esa época de la central propia de Radio Amistad? Ah, sí, teníamos una central meteorológica que, dicho sea de paso, me había regalado mi compadre. ¿Vio? Que vino para nuestro 25 aniversario de casados y me trajo de Santa Fe una central meteorológica, y era la verdad todo un acontecimiento porque teníamos temperatura, presión atmosférica y bueno, podíamos dar hasta el pronóstico del tiempo, teníamos todo, la verdad era muy lindo. Muy adelantado para la época, tenemos que decir. Sí, tal cual. Hoy ya no existe. Había una especie de control, digamos, que tomaba desde afuera la temperatura ambiente, claro, y todo. Y eso iba a una central que estaba en los estudios. Y bueno, hoy ya no existe ni la que toma la señal de exteriores ni nada. Rafa, no acá desde nada. Buenos Aires, dice buenas, saludos a Rafa, alegría por su vuelta, ese Jorge Alberto Acosta desde Buenos Aires, así que bueno, desde esquina también nos dicen. Gracias, Jorge. Bueno, acá también, dice desde esquina también con cadena cadena, fuerte y claro, dice recepción óptima, así que bueno, por todos lados. Vamos a decirle de paso a Jorge y a toda la gente que son fieles seguidores de Radio Amistad también, que ya en breve, otra de las cosas que vamos a incorporar nuevamente es el streaming para que la app de Radio Amistad esté nuevamente vigente, porque ahora no anda. No estaba funcionando por esto, porque casi un año, ¿no, Rafa? Sin servicio de internet. Sí. Exactamente. Y tenemos que decirle a la gente que no se solucionó la cuestión con Arnet, con Telecom. No, para nada. Hubo que contratar otro servicio porque Arnet brilla por su ausencia hasta hoy, no hay solución. Así que bueno, lamentable, ¿no? Porque era un servicio que estábamos acostumbrados a ello. Y bueno, ¿cómo son las cosas, Clara? Porque antes no había celulares, ni soñar con internet. Me acuerdo que me leía todos los diarios. Estuve pensando hace poco también, a modo anecdótico, ¿tenés tiempo, no? Tengo un minuto más, sí. Bueno, para comentar que estuve pensando que cuando no existía todo este sistema, yo tomaba el auto y me iba a la ruta a sintonizar LT12, Radio General Madariaga de Paso de los Libres. Sí.
para transmitir la cadena. Claro. Y resulta que hoy no tengo internet y me quedé mudo. ¿Cómo Claro. son las cosas, no? Cómo ya uno se desacostumbró a que podía salir en la ruta a tomar la señal. Sí, la verdad que sí. La verdad que Son sí. otros Estuve tiempos, pensando, Rafa. tengo que buscar una forma porque encima la gente reclama, ¿viste? La gente quiere escuchar y tiene razón. Claro, hay que En estar definitiva- informados. Hay que estar En informados. definitiva nos debemos a ellos, así que... Pero bueno, acá estamos, ¿eh? Un día teníamos que volver. Rafa, bienvenido de nuevo y bueno, ya atentos esperando su información desde Itaibaté. El cariño a toda la gente de toda la zona, que es muy amplia la cobertura de la 96.5. Buen lunes. Bueno, gracias Clara, igualmente para ustedes y bueno, aquí estamos. Buena jornada, ¿eh? Ahí estábamos con la magia de la radio. Hace un ratito estábamos en Sauce, que es el portal sur de la provincia, ya al límite con Entre Ríos, con la gente de Feliciano y todo el norte entrerriano, todo lo que es la llegada también del ET25, el saludo a la gente de Cazadores Correntinos. Anduve por ahí, pude recorrer la parte del acceso del asfalto, hay maquinarias también que están trabajando en la zona. Increíble la iluminación LED que tiene Cazadores que no tenía, todo lo que es muy lindo el dibujo también. No sé quién habrá hecho el mural de la sala de donde esperan el colectivo, digamos, en Raibús, que le mando un saludo a la gente de Raibús también. Recibí mi remera muy linda, regalo del Día de la Madre ahí de la familia Iraldi en Sauce. Y para la profe de Curuzú que me decía, disculpame, es una familia Curuzú, bueno, en realidad es una empresa compartida cuando se creó Rafo Airaldi, el Raibus, con la gente Agustín Rafo y demás ahí de Curuzú. Así que bueno, tenemos muchas cosas en común en el pueblo a pueblo, y ahí estamos con cadena de radios más vigentes que nunca. 8:49 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. ¿Qué se vivió en Santa Lucía? Me voy para la microrregión del río Santa Lucía. Hay una nueva soberana. Todas las noticias están en www.cadenaderadios.com.ar. Todas. Bueno, la nueva soberana decía, a ver si es que encuentro por acá, no quiero decir mal el nombre. Esto tiene que ver con Santa Lucía. ¿Quién es la nueva reina de la fiesta nacional de la horticultura? Antonella Andrukaitis representa a todos los santaluceños. La fiesta fue un éxito, y la nueva reina Antonella Andrukaitis y sus princesas Ayelena Arrieta y María Eugenia Sánchez. Esto en Santa Lucía. 8:50 en el país. Bueno, yo creo que esta es una nueva etapa que vivimos. Los actores, las voces, los hechos que día a día constituyen la realidad están en tus oídos. ¿Querés saber lo que pasa? Escuchanos lunes a viernes. Cadena Provincial de Radios. Seguro estás informado. Otros lugares me hablaron y les prometen a mi corrientes dejé pensando cambiar de vida, y ahora que no daría por volver allí otra vez. Qué lindas deben estar, bella vista y saladas, Mercedes Verón de Estrada y Tati General Paz. Cuando empiezo a recordar, sueño con volver allí. Yo he nacido en Tarahui,
volvería a ser nutriero otra vez. Con el hacha me han de ver por los montes empedrados y el quebracho colorado en su puerto cargaré. Qué lindas deben estar Bella Vista y Saladas, Mercedes, Verón, Estrada y Tati, General Paz. Cuando empiezo a recordar, sueño con volver a ti. Yo he nacido en Taragüí y nada me hará cambiar. 8 de la mañana, 53 minutos en la República Argentina. Bocha Sheridan, Correntino hasta morir. Correntino hasta morir. Bueno, avanzamos en nuestra mañana. Me voy para la otra punta de la provincia. En este caso, a San Antonio, a Pipé Grande. Un cariño grande a toda la gente de Isla Pipé. Ahí nos escuchan a través de FM Municipal y Padú Porá. Gracias a la decisión, por supuesto, de la gestión de gobierno de doña Candelaria Vargas. Feliz día para todas las mamás de Isla. Así que bueno, estoy llegando al entrevistado, nos dice Lisandro Arriola. Así que a las 9:05, Lisandro, estamos con vos. Vaya ajustando los cordones de sus botines, Lucas, porque vamos a entrar a la cancha en un segundito. Pero necesitaba contarles a ustedes, bueno, ahí voy a buscar de nuevo, la información, como decía, de Isla Apipé. Están trabajando en el municipio de San Antonio. Ya les voy a contar en qué, pero bueno, el saludo a toda la municipalidad, a toda la gente que nos escucha a través de la radio y Padú Porá, como decíamos. Están iniciando la actividad de limpieza del pozo de agua que está en el cementerio local. Esta acción tiene como objetivo la obtención de agua para diversos usos, considerando que no es apta para el consumo humano. La disponibilidad de agua en esta área es crucial, dado que la red del suministro no llega hasta ahí. Así que bueno, están muy comprometidos con las mejoras en el pueblo y continúan trabajando para ofrecer soluciones que benefician a todos, y hay imágenes que después les vamos a ir mostrando de lo que es, ¿no? Llegar hasta el fondo, digamos, de ese lugar, y bueno, y que quede todo en condiciones. Así que bueno, esto es a Pipé Grande. Estuvieron también brindando el acompañamiento a emprendedores y obreros locales. Llevaron a cabo actividades de limpieza y acopio de tierra. Esto se utiliza como materia prima en el lugar donde realizan sus labores diarias. Es fundamental el apoyo a los obreros, proporcionan las herramientas también para... Así que es importante descartar, Nico, las áreas patogénicas para garantizar el desarrollo eficiente de estas actividades. Continúan trabajando de la mano con la comunidad, apoyando su crecimiento y bienestar. Nos vamos ahora sí a la cancha. Para saber si fue una buena jugada. Para saber si fue una buena jugada. Para saber de deporte. Para saber cuál es el futuro de un equipo. Para saber de deportes. Cadena Provincial de Radios. Cadena Provincial de Radios. Infodeportes. De la mano de Lucas y Brut, 4 minutos tengo. Te veo que siempre pido 5. Hoy porque es lunes y viene el día, después el Día de la Madre, mucho festejo, qué sé yo, tranquilo. 4 minutos para usted, Lucas. ¿Cómo le va? Buen lunes. Buen día, Clara, buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radio. Feliz día para todas las madres, espero que la hayan pasado muy bien. El que sí tuvo un buen día y la madre también fue Colapinto. Otra vez se hizo enorme, terminó 10º y sumó 1 punto en Agustín. Es increíble lo que hizo este muchacho, no habiendo tenido una buena clasificación. El sábado era su primer carrera sprint, su primer debut. Terminó en la posición 12, muy bien, una posición excelente. Y después tuvo la clasificación a las 19 horas. Para, bueno, tener, ni siquiera pasar la quali 1, ¿no? Entonces, eso implicó que el domingo haya salido en el puesto 16, comenzó la carrera en el puesto 16 y terminó 10º. La verdad, increíble la performance de este argentino. Vamos a escuchar lo que decía después de esa carrera, donde se lo veía contento también. Acá tengo el audio, lo escuchamos. Dame volumen.
No tengo volumen ahí. Con los sprinters de ayer. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de vuelta. Esperá. Lo escuchamos Esperá a Franco un poquito, Colapinto, porque se escucha entonces. Muy, muy bajito se escuchaba. A ver. La verdad. No, estoy contento. La verdad que hicimos un buen trabajo. La verdad que dimos un saltito comparado con los sprinters de ayer. Estoy contento por eso, porque se sintió el cambio que hicimos, se sintió en lo que habíamos trabajado junto con el equipo, con los mecánicos. Y se merecían, ¿no? un resultado así, se merecían unos puntos. Obviamente que me hubiera gustado quedar noveno. Estaba empujando fuerte para intentar alcanzar a Lawson, pero nada, estaba muy complicado. Calentaban rápido las gomas y en las curvas rápidas se complicaba un poco, pero la verdad que el ritmo fue muy bueno. Cuando tenía aire limpio demostramos que éramos, creo, los más fuertes de la parte media de la grilla, tanto con las duras como con las medias. Así que más que positivo el día de hoy. La vuelta rápida hasta casi el final, hasta que me la sacó el francés, así que nada, una pena, pero que no era de vuelo. ¿Para qué entra boxe? ¿Ven que danzan gomas? Estuve en el planeta, boludo. Estás gastando caucho al pedo para nada. Bueno, ahí está, lo escuchamos a Colapinto, justamente la parte en donde dice que la vuelta final la sacó el francés, dice, ¿no? Como que de una manera despectiva, que la sacó un francés, la vuelta rápida. Y bueno, después también le dijo un mensaje que dijo que tenía que cuidar el planeta, no sé para qué entraba a boxes a cambiar las gomas, dijo, ¿no? Un poco así, gastan caucho al pedo, dijo. La información, bueno, de lo que fue... en vano. Claro, en vano. Fue lo que dijo Franco Colapinto en cita textual clara. Y bueno, este finde vuelve a correr, así que bueno, va a jugar en México. En México a partir de las 17 horas será la carrera central, pero sabemos que arranca desde el viernes hasta el domingo con las prácticas y demás. Y después el otro domingo ya va a estar más cerca que nunca nuevamente en Brasil. Ahí va a estar casi que de local, va a estar lleno de argentinos para hacerle el aguante a este muchacho Franco Colapinto que lo está haciendo muy bien. Bueno, la verdad que todos los fines de semana generan no un título, docenas de títulos, docenas de títulos, y si hay algo que llama muchísimo la atención, bueno, estuvo con Ginóbili el fin de semana, esa foto sí. recorrió el mundo el encuentro de estos dos argentinos, y aparte de eso también que haya venido Ginóbili a visitarlo, o sea, porque se paga una entrada aparte para ingresar a esa zona, ¿sabían? No sé si la pagó o no, pero lo cierto es que fue y se encontraron los argentinos, y ese momento, esa foto, recorrió el mundo, así como en su momento el abrazo con su mamá, ¿se acuerdan? Bueno, son momentos, justamente. Increíble todo lo que genera este muchacho, y bueno, y todo lo grande que está haciendo también en la historia, digamos, le guste o no, porque hay gente que por ahí dice, no, está muy relajado, tiene que ser más serio, tiene que pensar en su futuro, y él dice, mi futuro no, yo estoy viviendo el presente, todo un tema, ¿no? Pero muy lindo. Gracias, Lucas. 9 de la mañana, 1 minuto en la Argentina. Pausa, ya venimos. Es la hora 9, 1 minuto. Temperatura 29 grados. Humedad 80%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Exigen que Javier Milei pida disculpas por decir que le encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro. Varios dirigentes como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Germán Martínez y Cecilia Moró se expresaron en sus redes y calificaron las declaraciones como nefastas, inadmisibles y violentas. El presidente había dicho que si bien la interna es un problema del PJ, le gustaría terminar con el kirchnerismo. No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro.
Continúa el apagón total en Cuba y el huracán Oscar tocó tierra con vientos de 130 kilómetros por hora. Se esperan fuertes marejadas e inundaciones en el extremo nororiental de la isla, mientras que el sistema eléctrico lleva más de 72 horas colapsado y buscan restaurarlo lo antes posible. Franco Colapinto terminó en el 10º lugar del Gran Premio de Austin y volvió a sumar un punto. Largó en la 15ª posición e incluso mantuvo el récord de vuelta hasta los últimos 2 giros, pero el francés Esteban Ocon le arrebató sobre el final esa posición. El piloto argentino dijo que fue un fin de semana positivo. No, estoy contento. La verdad que hicimos un buen trabajo. La verdad que dimos un saltito comparado con las sprint race de ayer. Estoy contento por eso, porque se sintió el cambio que hicimos, se sintió en lo que habíamos trabajado junto con el equipo, con los mecánicos. Y se merecían, ¿no?, un resultado así. Se merecían unos puntos. Obviamente que me hubiera gustado quedar noveno. Igualmente fue una carrera muy buena. Todo lo que pasa, todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería
Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatía, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoreta Corrientes. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Cadena Provincial de Radiodifusores. Música y noticias. Siempre primero y mejor. Radio Guaraní, AM 970. Saludo para nuestros compañeros de FM Alfa en Capital y también en San Luis del Palmar. Ahí nos está llegando una invitación desde San Luis del Palmar. Pero ahora nos vamos para el corazón valiente del Tarahui. Nos vamos a Mercedes, Corrientes. Corazón de la provincia, dicen. Ahí está nuestro compañero Lisandro Arriola. Buen día, Lisandro. ¿Cómo le va? Buen lunes. Hola Clarita, el saludo a toda la cadena, a los colegas de los distintos lugares. Bueno, la verdad que un lindo día, maravillosa jornada de lunes, radiante de sol. Estamos empezando una muy linda semana, seguramente por la protección del clima y el pronóstico también, así que bueno, contentos. Todo cambia cuando hay buen tiempo, ¿no? Bueno, y ahora no Clarita, solo buen tiempo, lo que vos me consultabas fuera de micrófono días pasados, porque pasás por Mercedes rumbo a tu localidad de Sauce, con respecto al ingreso, ¿no? Que era bastante engorroso y complicado entrar y salir a Mercedes por una obra pública que está muy atrasada, que es el acceso oeste de la ciudad. Y después hay novedades políticas por estos días, porque comienza a moverse el tablero político hacia el año que viene, pero las internas en algunos partidos están muy candentes, ¿no? Uh-huh. Así es, decía, no solamente buen clima, sino que esta es una de las semanas que vamos a tener mucho calor, elevadas temperaturas, así que bueno, ustedes son esa línea natural que tenemos en el interior. Desde Mercedes para acá es un clima, desde Mercedes más al sur es otro clima, entonces bueno, hay ahí una línea interesante, digo, que se marca: cuando hace calor, más calor; cuando hace frío, más frío. Pero ¿cómo viene el tema político en Mercedes? Sí, la verdad que sí, se siente muchísimo el calor en Mercedes, y principalmente el tema de que no tenemos ríos, salvo algunos brazos muy pequeños, arroyos como el arroyo Valenzuela o el arroyo Las Garzas, que no están habilitados para bañarse o para refrescarse, así que hace más complicado el verano. Sí, algunas pocas piletas y un complejo municipal que se habilitó hace poco tiempo para refrescarse de la gente, así que se siente muchísimo el calor en Mercedes. Bueno, ¿con quién estás? Contanos con quién vamos a dialogar en los próximos minutos. Bueno, Clarita, estoy en la sede de la calle España, aquí la Unión Cívica Radical, a través de un hombre muy conocido, de muchos años de militancia y también de vida social en Mercedes y en la provincia, Jorge Bullman. Se habilitó una nueva línea para lo que sería la interna, digo sería porque en política hasta última hora o hasta último momento pueden haber movimientos, pero en este momento ya estaría habilitada la lista de Jorge Bullman como candidato a presidir la UCR en Mercedes. Obviamente que las miradas están puestas allí porque en el radicalismo mercedeño hay una figura muy fuerte que ha centralizado en los últimos años la actividad del comité de la UCR, que es el mismo Ricardo Colombi, varias veces gobernador de la provincia y hombre fuerte del radicalismo en la ciudad. Pero también hay que decir que el radicalismo hace muchos años que no es gobierno en la ciudad de Mercedes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo estoy en la sede de Jorge Bullman ahora,
para entrevistarlo, para contarle a la provincia que va a haber internas. Mercedes es una de las ciudades donde habrá internas en el radicalismo correntino. Si te parece, lo pongo en línea, voy con una pregunta y después te dejo en contacto con él. ¿Te parece? Bueno, cómo no, lo escuchamos. Bueno, Jorge, primero su presentación para la provincia en general, de la decisión personal de haber encabezado esta lista y enfrentar una hegemonía que es casi histórica o de los últimos 20 años como mínimo, el radicalismo local, y que no venía teniendo internas, que había consenso, que había acuerdos. Y bueno, ¿cómo se da esto de encabezar una línea y cuál es el objetivo de esta línea interna que usted encabeza? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, audiencia. Bueno, básicamente es un razonamiento muy simple. Hace más de 20 años se viene eligiendo la lista que dirige el comité local en forma digitalizada. Digitalizada me refiero a dedo por unos pocos. Creo que esto es una nueva forma de elegir que se lo planteé al comité. Yo fui parte de la lista que tenía a cargo el comité en la etapa anterior y les planteé que era necesario en un momento de disminución de miembros, una diáspora de afiliados muy importante, barajar y dar de nuevo. En definitiva, barajar y dar de nuevo es convocar a todos los afiliados radicales, que son 3.300 en la provincia, en la región, perdón, en el departamento de Mercedes, y seguir lo que Gustavo Valdés está haciendo y ha alineado a Gustavo Valdés en la provincia de Corrientes, y convocar a internas. La respuesta fue no. Diríamos, el presidente del partido dijo no, acá se elige por consenso. Entonces, decidimos armar una lista alternativa y con el mejor de los sentidos, como se está haciendo en la provincia con el actual gobernador, modernizar el partido, ayornarlo a la situación actual y ir a internas con ideas sanas, constructivas y en beneficio del afiliado. Que el afiliado, cuando venga al comité, diga, bueno, yo elegí esta lista, no me la eligieron para participar. Esa decisión no cayó bien, digamos, en el radicalismo local y hay como una reacción en los últimos días. Bueno, no cayó bien a nivel provincial, creo que incluso está judicializado. Yo creo que Valdés ha hecho una excelente gobernación, ha hecho una propuesta de un recambio no solo de la gobernación, como lo hizo en los últimos 2 periodos, sino también que lo está haciendo en el partido. Creo que es un muy buen alumno del gobernador anterior, que fue un excelente gobernador también. Y bueno, en este caso el alumno superó al maestro. Y hay que respetar esas ideas, o sea, son ideas constructivas, repito. Y tenemos que tener una campaña limpia, innovadora, con ideas claras, con propuestas concretas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la línea de trabajo del comité? ¿Cómo va a trabajar en este momento que no somos gobierno en la ciudad en conjunto con el municipio? ¿Cómo vamos a intercambiar? ¿Cómo vamos a arrimar ideas a través de los concejales? Y así podría estar toda la mañana dando, diríamos, una nueva forma de hacer política y no encerrados y enclaustrados practicando prácticamente el ostracismo. Bueno, Clarita, te dejo para una última pregunta, si te parece, a Jorge Bullman en línea. Jorge, ¿cómo le va? Bueno, lo escuchaba ahí claramente y usted decía, ¿no? Hay que animarse, básicamente la idea es que en esta lista, bueno, puedan participar, están participando quienes hasta ahora están dentro de la UCR, pero no tenían la posibilidad de estar en la conducción. Ahora pregunto, ¿hasta cuándo hay tiempo, si ya quedó firme la lista, porque se presentaron el fin de semana anterior, y cómo se trabaja con la línea de la juventud y la de mujeres también, que vienen haciendo mucho hincapié en la Unión Cívica Radical,
que son los dos puntos donde crecieron mayor número de afiliaciones. Sí, sin dudas, usted ha hecho una pregunta sumamente interesante. Creo que los cuadros de jóvenes son los que van a llevar adelante esta provincia y este país en un futuro cercano. Y es con ellos con quien hay que trabajar y bastante. Hoy en día, la Juventud Radical de Mercedes tiene 60 afiliados y de los cuales están trabajando menos de la mitad, justamente por una falta de entusiasmo, de ideas nuevas, de dar temáticas que hagan a la capacitación política de cada uno de esos integrantes. Y las mujeres, no hay ninguna diferencia, o sea que para nosotros, creo que es parte de un equipo, que la mujer tiene un rol sumamente importante en la sociedad, cada vez es más, eso se expresa más en todos los ámbitos, por lo cual, digamos, nuestra lista está compuesta mitad de mujeres y mitad de hombres. Y para ellas hay un trabajo exactamente igual que el del hombre, o sea, trabajar en política no es trabajo físico, es más bien trabajo intelectual, arrimar ideas, buscar, charlar con el vecino, tratar de transmitir lo que se está haciendo bien, y en esa línea vamos, o sea que hay mujeres profesionales con un nivel espectacular, lo estamos viendo en muchos gobiernos provinciales, en el gobierno de Corrientes, en el gobierno nacional, tenemos ministras excepcionales, y creo que Gustavo Valdés también ha incorporado dentro de su equipo numerosas mujeres, así que las puertas están abiertas para todos. Clarita, subo una pregunta para cerrar. La inclusión de mujeres y de jóvenes en la lista, concretamente de Jorge Guzmán, ¿están contempladas? Por supuesto, están contempladas, e incluso si buscamos la edad promedio de nuestra lista, debe estar muy cercana a los 35 años. Perfecto. Si te queda una pregunta, o si no, tengo directamente la información del acceso, Clara, que sé que has tenido inconvenientes al entrar y salir. Yo no, porque no, Lisandro, yo no, porque no soy la que manejo el colectivo, pero me aprendí un montón de la ciudad de Mercedes para ingresar por otro lado, para salir por la Paraguay Chiró, que me queda ahí la duda. Una vez me dijeron qué significaba el nombre, ahora me olvidé, que es Camino de Tropa, bueno, un montón de cositas. Pero espera un poquito, porque quiero preguntarle a Burman esto. Recién le decía, se presentaron las listas, y si esas listas están firmes, ¿y qué es lo que hay que esperar a mañana? Porque dicen que hasta el martes habría que esperar que no caiga ninguna, digamos, ¿no? ¿Es así? Sí, la comunicación que tenemos nosotros es que nuestra lista está firme y tenemos incluso ya las boletas en impresión. Bien. O sea que mañana al mediodía las tendremos acá en Mercedes, ya para empezar a trabajar con ellas. Hoy por hoy estamos trabajando con imágenes digitales de la boleta oficial y no tuvimos ningún tipo de impugnación hasta el momento. Bueno, por lo menos no tenemos ninguna noticia contraria al respecto. Bueno, ¿y cuál es la actividad, partidaria para hoy? ¿Hay actos? ¿Se hacen actos? ¿La gente viene a la sede donde está usted? ¿Cómo es? ¿Cómo vive el radicalismo este tiempo? Porque tienen plazo para cerrar, digamos, la campaña el jueves, ¿no? Sí, o sea, la realidad es que se está trabajando como en cualquier campaña política, o sea, visitando a los distintos afiliados, a los distintos barrios, a la zona de rural, y para el día de hoy es visita de afiliados, y esta tarde tenemos una reunión en horas aproximadamente 18:30, donde vamos a ver cómo va a ser la logística el próximo domingo. Después estamos muy atentos a cuándo están listas las boletas para ir a buscar a Corrientes, y el trabajo político es persona a persona, o sea que eso es la principal. Si usted me dice cuál es la principal función hoy
de los integrantes de nuestro equipo de trabajo es ese, el persona a persona, ir explicándoles que esto es, digamos, algo diferente. Después de 20 años o más va a ser el afiliado quien dice quién va a tomar las riendas del comité. ¿El que pierde acompaña, Jorge? ¿El que pierde acompaña? Le pregunto a Jorge. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que se torna cierto fanatismo, el cual me parece, digamos, totalmente retrógrado. Incluso el nivel de agresión que está habiendo, digamos, es un poco vergonzoso, diría así. Yo, porque en definitiva somos compañeros de un partido, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, y resaltar las malas, olvidándonos de las buenas, es algo, digamos, que cuesta, por lo menos en lo personal, aceptar. Uno escucha, digamos, cómo ha trabajado Valdés en la campaña, siempre ha trabajado con mucha altura, sin ir a discriminar a la oposición por sus malos accionarios. O sea, hay una frase que es muy común: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sabemos lo que pasó en el Monte de los Olivos, y yo creo que este es exactamente igual. Nosotros venimos a construir, no a destruir. Gracias, Jorge. Ahora sí te escucho, Lisandro. Más que nada, para cerrar la nota con el señor Bullman, ¿qué cantidad de afiliados están habilitados para votar y qué antecedentes hay? Porque al haber una sola lista, prácticamente el afiliado radical no participaba, ¿no? Sí, hay 3.300 afiliados en el departamento de Mercedes. Nosotros estamos esperando un caudal de votos próximo a las 1.000 personas. Esperemos que sean muchos más. Lo que estamos viendo con la proyección climática es que el tiempo va a ayudar y bueno, nos estamos preparando con una estructura para poder ayudar a llegar a los lugares de votación, ya que la zona es distante, a cada uno de ellos. ¿Dónde se va a votar? Todavía no nos comunicaron dónde se va a votar, ni tampoco nos comunicaron si se van a habilitar alguna escuela en las dos grandes zonas rurales que tenemos. Gracias, señor Bullman. No, de nada, al contrario. Bueno, Clarita, estoy para responderte con respecto al acceso a la ciudad, que es un poco la noticia que todo el mundo llama para consultarnos. Tal cual, bueno, esto va a ser, ahí se supo ahí que está habilitada una entrada alternativa, mientras tanto, digamos, pero ya de a poquito se va liberando la obra que se estaba haciendo en el acceso a Mercedes. Sí, hoy concretamente se habilitó el acceso oeste. Esto es entre la ruta 119 y la rotonda, porque ahí en la rotonda comienza lo que es la avenida San Martín, que es el eje de la ciudad, ¿no? Que después se transforma en la avenida Atanasio Aguirre y Urritegui y pasa de punta a punta, de oeste a este, atraviesa toda la ciudad de Mercedes. Bueno, ahora está habilitado para el tránsito liviano, desde hoy, solamente el tránsito liviano, el acceso oeste, desde la ruta hasta la rotonda. De la rotonda hay un desvío por calle Costaguta y allí una cuadra ya se vuelve a retomar Avenida San Martín para llegar a la zona céntrica o a la terminal, ¿no? Lo que está demorando es la obra de la rotonda concretamente. Hay allí un cúmulo de tierra, creen que 2 semanas es el tiempo que va a tardar para terminarse definitivamente la obra. 2 semanas, reitero. La obra fue una obra grande, casi 3 etapas. Hay 2 empresas, se hizo un mix de empresas, Regomix y Hormigoya, las que ganaron la licitación y las que están a cargo de la obra en este momento. Es una obra de doble mano con cantero central, muy esperada y que trajo muchos inconvenientes, principalmente por los desvíos que no estaban en condiciones para ingresar y salir a Mercedes, ¿no? Tal cual. Lisandro, gracias por el informe muy completo. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Lisandro Arriola desde Mercedes es nuestro compañero periodista de FM Taqui. Bueno, hoy con esta información, 9:27 en la Argentina, quedó firme, lo decía Jorge Bullman, médico veterinario en Mercedes. Bullman se anima a ir a interna con Ricardo Colombi.
Una de las localidades donde se va a votar en la Unión Cívica Radical el próximo fin de semana es Mercedes. Es Mercedes. La otra es Goya, que también tuvo la semana pasada, como nos decía Ormachea, el intendente de Goya, abrieron la sede, digamos, la inauguración de la sede de esa lista con un marco de público impresionante, así que bueno, eso también es parte de la información. Todo está en www.cadenaderadios.com.ar. 9:28 en la Argentina, recorremos títulos. Hay otros periodistas, hay otras noticias, hay otras radios. Somos el vínculo de integración informativa más grande de la región. Cadena Provincial de Radiodifusores. Lunes a viernes. Noticias siempre, primero y mejor. Federalizamos la noticia. Democratizamos la información. Aquí siempre hay más voces. Cadena de radio. Cadena de radio. Construyendo soberanía con cada eslabón informativo. En un año se perdieron 147.000 empleos registrados y se crearon 132.000 informales. El kirchnerismo reaccionó a las declaraciones del presidente contra Cristina. Gravísimo, nefasto e indigno. El impactante mensaje de radio del jefe de Williams para destacar la labor de Colapinto en el GP de los Estados Unidos. Milei dijo, me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Bueno, obviamente que la frase cayó muy mal, y no solo en los peronistas, no solo en el kirchnerismo. Reaccionaron diciendo que es gravísimo, nefasto e indigno. Con algunos de los títulos a esta hora de la mañana, 9:29 en la Argentina, vamos a volver, después venimos con más títulos nacionales, internacionales. Volvemos a Capital, o sea, a la provincia de Corrientes. Estamos en comunicación con el comisario Ariel Romero desde Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes para conocer cuáles son los temas que se destacan en el parte oficial. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Clara, para ustedes y toda la audiencia de la cadena provincial de radio. Gracias por atendernos. Bueno, queremos saber cuáles son los temas destacados en el parte institucional. Sí, durante este fin de semana se dieron distintos hechos en el ámbito policial. Mencionaremos por ahí algunos de ellos más trascendentes, relacionados en algunos casos en algunas personas fallecidas y en otros siniestros viales también. En este caso tenemos que hablar de un incidente que ocurrió el día viernes, cerca de las 20:15 en el barrio Quinta Ferré, donde aparentemente se produce una gresca entre varias personas, quienes tendrían alguna enemistad de vieja data. Son alertados personal de la Comisaría 11ª Urbana y quienes junto con la unidad fiscal en turno comenzaron las labores investigativas en torno a este hecho que ocurrió, como decía recién, el viernes en horas de la noche en inmediaciones de calle Bonplan. Al fondo, esto sería dentro del barrio Quinta Ferré. En ese lugar, al acudir rápidamente a la policía, se encuentra con un joven de 24 años de edad, de apellido Miño, lesionado por disparos de arma de fuego. Es así que, por la gravedad del caso, proceden al traslado del mismo hasta el hospital escuela. No obstante eso, también ya inician las labores en campo en el lugar para proceder a las primeras detenciones, en cual luego termina con la detención de 3 personas, 2 hermanos y el padre de los mismos, todos de apellido Pavón, uno de 23 años, otro de 24 y el padre de 49. En relación a eso también se toma conocimiento que en la jornada del sábado se produce el fallecimiento de este joven de apellido Miño y bueno, en principio se continúa con los avances investigativos, continúan detenidas estas 3 personas, se secuestraron elementos relacionados a la causa y bueno, junto con la unidad fiscal continúan haciendo las tareas investigativas para acercar más testimonios relacionados a esta causa y si habría alguna persona o no que restaría aún de aprender en relación a este caso. Después, en otro ámbito de cosas, podemos hablar de siniestros viales de consecuencia fatal que se dieron tanto en nuestra capital como en el interior, mencionando uno de ellos en la localidad de La Cruz. Esto se dio ayer domingo por Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 594,
por donde en horas de la medianoche circulaba un automóvil Audi A4 conducido por un hombre de apellido Rosales, de 31 años de edad, acompañado por una mujer de apellido Sarabia, de 24, quienes habrían colisionado con una motocicleta Honda CG Titan, en la cual circulaban dos jóvenes, uno de apellido Romero, de 20 años, y otro de apellido Insaurralde, de 22, y bueno, quienes lamentablemente, a consecuencia del fuerte impacto, ambos terminan falleciendo en el lugar, quedando a cargo de la investigación de este hecho, la unidad fiscal en turno, junto con el personal de Comisaría Distrito La Cruz. Después, el otro siniestro fatal se registró en nuestra capital, más precisamente el día sábado, cerca de las 2 de la madrugada, por avenida Nicolás Avellaneda, conocida también como Cazadores Correntinos, y calle Medrano. En ese lugar se produce una colisión entre dos motocicletas, resultando lesionados 4 jóvenes. De los 4 jóvenes lesionados, uno de ellos, un menor de 17 años de edad, fue el que presentaba mayor complicación en su salud, por lo que fue rápidamente auxiliado y trasladado al Hospital Escuela, donde lamentablemente después se termina produciendo su fallecimiento. El otro siniestro que cobró una vida fue cuando se toma conocimiento del siniestro ocurrido el día sábado, desde a las 6 de la mañana, por calle Santiago del Estero y Felipe Cabral. En ese lugar colisiona un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de apellido Romero, de 41 años de edad, acompañado por una mujer, quienes colisionaron con la motocicleta 110 centímetros cúbicos, acompañado por un hombre de apellido Fernández, mayor de edad, quien rápidamente fue trasladado y auxiliado hasta el Hospital Escuela, y él mismo termina falleciendo en la jornada de ayer debido a las graves lesiones que presentaba. Con estos fallecidos que se registraron en las últimas horas, podemos decir que la estadística de personas fallecidas en lo que va del año en toda la provincia registran 119 personas, 27 fallecieron en el área de la capital y 92 en el área del interior. Qué increíble esto, ¿no? Y hay que estar muy, muy atentos también. El accidente entre La Cruz y Alvear, digamos, eso está a cargo de la investigación y el trabajo de la Comisaría de La Cruz, ¿comisario? Sí, Comisaría de La Cruz. Bueno, ¿y hay detenidos por ese hecho, por ese siniestro? No, en principio habrían quedado en calidad de demorados los ocupantes de este vehículo, pero seguramente al paso de las horas ya determinará la unidad fiscal qué hará con estas 2 personas que estaban a bordo de ese automóvil. Muy bien, le agradecemos como siempre la predisposición y estamos ahí atentos, ¿no? A todas las informaciones que se van sumando, digamos, y que vamos recibiendo también desde la institución. Así es. Muchas gracias, comisario. Hasta luego. Bueno, Clara, que tengan una buena semana, un buen inicio de jornada y a disposición de ustedes. Usted también, hasta luego. Estaba el comisario Ariel Romero desde Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes. Las noticias están en www.cadenaderadios.com.ar. 9:36 en la Argentina. Nuestro norte informativo es siempre la verdad. Garantizando que la noticia llegue a todos. CDR. Cadena de Radios. Democracia y federalismo al informar. Mi vida no es nada, nada de nada, porque sé que en tu amor quedó mi alma perdida en la nada. Yo estoy desierto y la sed de tenerte conmigo hoy es más fuerte que dejarme perdido y no tiene sentido el olvido. Y no te encuentro en mi mirada, sé que no te dejaré de amar.
es nada, nada de nada, porque sé que en tu amor... 9:38 en la República Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de hablar con el titular del área de deportes del gobierno de Corrientes, porque justamente Jorge Terrile estuvo participando de esta reunión a nivel federal o nacional que tiene que ver con sus áreas, la reunión federal del deporte. ¿Qué dejó ese encuentro, ¿no?, de las provincias en Buenos Aires y bueno, y cómo continuamos también con el trabajo aquí a nivel provincial? Jorge, ¿cómo le va? Buen día, Clara González lo saluda. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia. Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, después de esta reunión, uno va siempre, me imagino que con expectativas, digo, ¿se cumplieron esas expectativas? ¿Qué ha dejado este encuentro en Buenos Aires? En parte sí, en parte no. Fue nuestro primer contacto personal con quien es el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, y con el secretario de Turismo, Deporte y Medio Ambiente, Daniel Scioli. No nos olvidemos que nosotros, en lo que va del año, hemos cambiado 3 veces los funcionarios a nivel nacional. Uh-huh. Veníamos hablando del trabajo en conjunto, de lo que teníamos que hacer, de los Juegos Nacionales Evita, de un montón de cosas, de algunas donde no hemos obtenido una respuesta satisfactoria y en otras que hemos obtenido el compromiso de que se van a mejorar para trabajar juntos en pos del bien del deporte de la Argentina, ¿no? Y entiéndase trabajar juntos, no a invitarnos a una competencia, sino a diagramar la competencia juntos, ¿no? Uh-huh. Eso entendemos nosotros por trabajar juntos. Así que en ese aspecto bien, no nos hemos puesto de acuerdo en lo presupuestario de los Juegos Nacionales de la Juventud. Uh-huh. Con relación al presupuesto, cada 5 deportistas que irían 350, solo 1 paga Nación y 4 paga provincia, por lo cual Corrientes ha tomado la decisión de no participar de estos Juegos Nacionales. Ya le veníamos manifestando que no nos parecía bien que hayan hecho una reducción en las edades que participaban de los Juegos. Uh-huh. Y en algunas disciplinas deportivas. Así que bueno, los tiempos van avanzando y teníamos que tomar una decisión, porque los Juegos son el 4 de noviembre. Así que bueno, Corrientes no va a participar. Aprovechamos también la reunión para reunirnos con los secretarios del Norte Grande y reunirnos con los secretarios de la nueva región Litoral, uh-huh, para que no queden nuestros chicos sin competencia y organizar esa competencia. No es un problema de índole presupuestario de la provincia, sino nosotros creemos que son unos Juegos Nacionales y creemos que el gobierno nacional debe aportar más en esta parte, más allá que siempre las provincias... A ver, ¿me escucha? Terrile, se quedó sin señal. ¿Estaba viajando, Gladys? Bueno, ahí vamos a recuperarlo. Atención con esto, la bomba, digamos. Corrientes decidió no participar de los Juegos Nacionales. Corrientes decidió no participar en los Juegos Nacionales. Recién lo confirma, lo afirma, lo informa Terrile. Confirmó Terrile. Porque, como decía, no es un problema presupuestario de la provincia, pero si los Juegos son nacionales, ¿por qué Nación va a pagar lo que cuesta llevar un atleta y 4, digamos, las provincias, ¿no? Lo decía Terrile recién. Sí. ¿Qué tal, Clara, de vuelta en línea? Sí, no es un problema de índole presupuestario de la provincia, pero es un despropósito, diría una amiga. Es un despropósito que sea a ese costo. Creemos que no es justo. Nosotros, año a año, la provincia siempre hacíamos un esfuerzo y pagábamos hasta
un 60% o 70% de lo que era el costo de la competencia, pero no podemos comenzar así, donde toda la carga va hacia las provincias, ¿no? Claro. Entonces, lo que le quiero decir es que quede claro que no es un tema que Corrientes no tiene para participar, sino que no creemos que sea la forma de participar, ¿no? Entonces, lo veníamos planteando que el ajuste no podía pasar por los deportistas, veníamos planteando el tema de las disciplinas deportivas, un montón de cosas que creemos que tenemos, insisto, lo que te decía al comienzo de la nota, que trabajar juntos, pero que el juntos se entienda por juntos, no estas son las condiciones, querés participar, no querés participar, ¿no? Claro. Realmente tenemos que elaborar un proyecto que entendemos que puede ser de ajuste, que entendemos puede ser de una visión distinta al carácter deportivo que veníamos manejando, solo mirando al alto rendimiento deportivo y no al deporte social, que en definitiva es lo que hacemos un montón de provincias. Muchas provincias a nuestro criterio no van a participar, lo que va a hacer que los juegos tampoco tengan el brillo que lo han tenido. Nosotros, los números que manejamos nosotros, los últimos juegos tuvieron una participación de 25.000 deportistas y este año no creemos que lleguen a 6.000. La provincia de Buenos Aires confirmó que no participa, la provincia del Chaco confirmó que no participa, la provincia de Formosa confirmó que no participa, la provincia de La Rioja confirmó que no participa, la provincia de La Pampa confirmó que no participa, la provincia de Santiago del Estero confirmó que no participan. O sea, gran parte del país no va a ir. De 24 provincias, nosotros creemos que 17 provincias van a participar. Entonces, bueno, hemos tomado la decisión porque los tiempos van corriendo. La instancia competitiva arranca el 4 de noviembre, por lo cual nosotros teníamos que decir si íbamos o no íbamos para armar la cosa, y bueno, ha tomado el gobierno la decisión de no participar y también la decisión de hacer un gran encuentro provincial con los campeones para entregarle los elementos deportivos a cada uno en las disciplinas que practican para fortalecer esas disciplinas y en el caso que pertenezcan a clubes o entidades intermedias trabajar sobre proyectos de infraestructura deportiva. Con esa misma plata que gastaríamos en Nación, estamos hablando de casi 250 millones de pesos, hacer esa misma inversión en lo que es el territorio de la provincia de Córdoba. Y la verdad que el famoso sentido común es tan importante y en este caso y en esta situación, enhorabuena, ¿no? Porque que puedan los campeones, como uno dice, los que le han traído más de una vez medallas y lauros a la provincia en sus disciplinas, en sus categorías, bueno, que puedan ir mejorando su performance, como también se usa con esta herramienta y con esto, y los clubes con poder acceder, ¿no? a este monto de, no sé si en dinero o en todo caso en obras, suma... En obra o en material, claro, o en material deportivo. Eso, digamos, es lo que respecta a los Juegos de Vita. Hemos hablado también del Programa Nacional Clubes en Obra. Hay 30 clubes que están próximos a recibir en lo que va de este año 5 millones de pesos por club, que son los que se han inscrito en la página. Vamos a hacer una validación desde la Secretaría de Deporte de los clubes que realmente están en condiciones de recibirla, porque nos ha pasado años anteriores que habían clubes que solicitaban dinero para infraestructura deportiva y no tenían terreno. O sea, uno tal cual veía que era algo que era realmente osco y que no iba al deporte, ¿no? Que eran pequeñas, digamos, instituciones que hacían otra cosa con el dinero del Estado. Entonces, bueno, trabajando sobre todo eso, hablamos también de la beca de iniciación deportiva, para que no solo pasen por las federaciones, sino que también tengan la visualización de lo que es la Secretaría de Deporte de la provincia y que realmente esas escuelas de iniciación deportiva, que son becas y elementos deportivos para realizarse en disciplinas, realmente sean en las disciplinas que la provincia crea que es necesario, porque si no, seguimos teniendo por ahí escuelas de iniciación deportiva, porque un club es más amigo o es menos amigo y no realmente los deportes que se necesitan. La verdad que
Me imagino, digo, la tranquilidad, se me ocurre usar esa palabra, ¿no? Al decir, bueno, no, así no se puede, no vamos a ir, pero con esos fondos vamos a hacer otra cosa, ¿no? Totalmente, esta decisión que la ha tomado el señor gobernador de la provincia después que le haya aumentado el panorama y con la cual estoy totalmente de acuerdo. Realmente, por un lado, uno tiene una sensación de un juego tan característico que tiene 75 años de hacerse, de encontrarse en Mar del Plata con 25.000 personas, no se imagina unos juegos tan venidos a menos, pero bueno, es la situación la que atraviesa nuestro país, nos tendremos que adecuar y por eso estamos trabajando con los secretarios del Norte Grande y con los secretarios del Litoral para fortalecer la competencia regional, que en definitiva es la que nos va a dar esa visualización de lo nacional, de hacerlos entender que la nueva visión del deporte en lo nacional es hacia el alto rendimiento deportivo, hacia todo lo que son las disciplinas olímpicas, y que en eso tenemos algún tipo de diferencia, no creemos que no sean importantes, pero nosotros también todos los días trabajamos en lo que es el deporte social, en la necesidad del chico que quiere tener su pelota, que quiere tener su camiseta, que está dentro de un club, que tiene que hacer un viajecito, que tiene que participar de un lado. Entonces nosotros no hacemos una cosa meramente de alto rendimiento como le correspondería al ENAR, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que qué bomba esta, ¿no? Qué título, y bueno, saber que están trabajando a pleno. ¿Cuándo se haría? ¿Antes de fin de año? Estamos Norte Grande antes de fin de año y Litoral estamos tratando de hacer algo con deportes que tengan que ver con la playa para hacerlo en el mes de febrero, ¿no? Teniendo sobre todo las provincias del Litoral que tienen una, digamos así, geografía bastante parecida, donde los deportes náuticos y de playa son muy buenos, para ver si hacemos algo con esa relación, ya que también los deportes de playa, que eran una fecha totalmente diferenciada de los Juegos Nacionales de Evita, lo han mezclado con los Juegos de Evita y sacando disciplinas deportivas. Nosotros el año antepasado hemos traído en Windsor por la medalla de oro, este año ni siquiera figura como categoría o como disciplina deportiva en práctica. Qué locura, ¿no? Y así con otras características. Bueno, nosotros queremos y sostenemos que todos los deportes en todas las disciplinas para nosotros tienen la misma importancia, y más allá del distinto trato son igual de importantes los deportes olímpicos y profesionales que el deporte amateur, sabiendo que el deporte amateur es el que más apoyo necesita. Tal cual. Terrible, le agradecemos el tiempo y la predisposición, ¿eh? No, a sus órdenes. Hasta luego. Jorge Terrile, titular del deporte en Corrientes. Corrientes decidió no participar en los Juegos Nacionales, lo confirmó Terrile, está la información en www.cadenaderadios.com.ar. 9:51 en la Argentina. Tengo un minuto para volver al deporte. ¿Tenemos algo ahí, Lucas, mientras esperamos el contacto con el exterior? Lo escucho. Por supuesto, Clara. Bueno, tenemos la información respecto de que River empató 1-1 ante el puntero Vélez. Este partido teníamos el viernes ya por la Liga Profesional de Fútbol. En el Monumental, el líder del torneo se adelantó con la ley del ex de Brian Romero, que convirtió el gol, por supuesto, ex River. Pero el millonario, bueno, pensando en la Libertadores, lo emparejó con un penal de Borja. El local terminó con mejor imagen y el Fortín atesoró el punto. Estamos hablando de que, bueno, un punto que es valioso para ambos, tanto para River como para Vélez. Si Vélez ganaba este partido, se iba pero lejísimos en la tabla, se separaba mucho del segundo. Y bueno, y si perdía River, tampoco ese punto que logró rescatar con el empate no le iba a servir para nada, se iba a alejar demasiado también para poder pelear el torneo. Pero bueno, con este punto para River y este punto para Vélez, deja ahí un resultado igual nomás respecto de la tabla, lo digo. Después, por otro lado, también tenemos el debut de Gago, que bueno, no lo fue con una buena noticia. Boca cayó goleado ante Tigre en el debut de Gago como DT. Boca visitó a Tigre en la fecha 18 del torneo de la Liga y perdió 3-0 en lo que fue el debut de Fernando Gago como entrenador. Estamos hablando de un partido
flojo, un Tigre que también aprovechó sus oportunidades. El mismo Tigre que aguantó los empates de Boca y supo sufrir en gran parte del complemento, fue quien pudo ampliar ventajas en su única situación clara en el segundo tiempo, marcado por Cardoso y con revisión del VAR mediante. Estamos hablando de un partido que también tuvo muchas polémicas, que bueno, habría que ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué modifica Gago. Gago lo que hizo fue en conferencia, lo que se pudo destacar, en conferencia de prensa dijo que él se hace responsable, siempre él va a ser responsable en las derrotas y en la victoria va a ser responsable el equipo. Fue lo que dijo el nuevo DT de Boca Junior, Clara. Muy bien, gracias Lucas. 9:54 en la Argentina, 5 minutos finales de este lunes, inicio de semana con todo, les digo, con todo. Todas las noticias están en www.cadenaderadios.com.ar. ¿Hacemos interior o hacemos capital, Gladys? 3794-817-697. Nos vamos al interior. Vamos rapidito al informe con Cazadores Correntinos. Ahí está nuestro compañero Roque Díaz desde Curuzucuatiá. Roque, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Clara, buen día a toda la audiencia de Cadena de Radio. Bueno, un gusto poder charlar con ustedes y, bueno, contar un poquito lo que sucedió en la ciudad de Cazadores Correntinos este fin de semana, ¿no? Sí, señor, cuéntenos, estuvieron con una fiesta del Día de la Madre muy linda, ¿no? Así es, Clara, estuvimos en la previa del Día de la Madre, una iniciativa de la Municipalidad de Cazadores Correntinos, su comisionado interventor. Bueno, quienes armaron también un festival, sorteos en la noche, bailantes. Por ahí nuestras madres quieren bailar, quieren celebrar y quieren disfrutar también junto a sus seres queridos. Y bueno, y pensábamos, cuando se ideó esto, decir, bueno, vamos a hacerlo el día sábado como previa, así el domingo también el equipo municipal puede estar con su familia y puede disfrutar también del día. Seguro. Roque, contame un poco cómo es el trabajo que se está realizando ahora en el acceso a cazadores, justamente. Así es, Clara. Bueno, como lo había anunciado el gobernador de la provincia cuando vino a entregar las casas y computadoras acá, en Cazadores, se está empezando con casi la parte obra final de esto, que es la señalización de todo lo que es el acceso a Cazadores Correntinos. Y también otra novedad, otra noticia es el tema de esta semana, que va a comenzar también la construcción de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes. Es una novedad muy importante para toda la zona de ahí de Cazadores Correntinos. Esta semana entonces estarían comenzando ya con lo que va a ser contar con la delegación, como se dice, del banco en Cazadores. Tenía que comenzar la semana pasada, pero bueno, por temas de venir la empresa, entonces esta semana llegaba la empresa a Cazadores para poder hacer los cajeros del Banco de Corrientes. Bueno, la verdad que nos pone re contentos. Lo que hasta ahora por ahí no podemos encontrar es el momento en el que podamos hablar con el intendente. Pero igual yo vi una antena muy muy alta ahí, muy de telefonía. ¿De qué empresa es, digo, para esa zona? Personal. Bueno, eso también, ¿no? Aparte de todo lo que es la iluminación LED. Sí, es impresionante todo lo que es la iluminación LED, como también la municipalidad ha hecho toda esta inversión, digamos, ya sea en la plaza central como también en diferentes calles de la localidad. Tiene una iluminación bastante imponente también, que se lo nota desde varios kilómetros de la ruta. Se ve la iluminación de la ciudad de Cazadores Correntinos. Nosotros estamos en el streaming mostrando de día lo que es el recorrido, digamos, de Cazadores, cómo la gente está trabajando ahí, todas las entradas de las calles que se fueron marcando, sí, ¿no? Sí. Que tenemos, y por supuesto el cartel de obra ahí de lo que es toda
ahora el trabajo de banquinas, pero el asfalto del acceso también muy importante, ¿no? Muy importante, eso muy importante para el crecimiento de la localidad y que siga, por supuesto, produciendo y que se siga también incentivando lo que es la parte del mercado interno dentro de las localidades de Cazadores Correntinos, así que eso también me sorprendió mucho la urbanización, porque eso era un paraje y ahora ya es un municipio, un pueblito chiquito, muy lindo, muy así lindo. Que realmente muy lindo y bueno, son estas apuestas que hacen también desde el gobierno provincial a que estos parajes que en su momento, que ahora son municipios, que puedan crecer y puedan también tener su independencia y con gente del lugar, ¿no? Con gente de ahí que conoce la realidad y palpa todos los días y que todos los y conoce, digamos, muchas realidades por fuera de que por ahí a veces cuando depende de otro municipio. Tal cual. Gracias, Roque. Buena jornada. Bien, gracias, Clara, y feliz Día de la Madre para vos y para todo tu equipo. Y si hay alguna mamá, te saludo ya. Somos mucho más que 2, somos 3. Te mando un beso grande, Roque. Hasta luego. Clara, nos vemos. Chau. 9:59 en la Argentina. Teníamos imágenes también del momento en que se ingresa y salimos a lo que es Cazadores Correntinos. Nos tenemos que ir. 9:59 en la Argentina, lo voy a confirmar acá. Hoy a las 18 horas va a ser el acto de inauguración de la autovía aquí en Ruta 5. Es todo por hoy, gente. En Cadena de Radio, si Dios quiere, chao, hasta mañana. El equipo de producción ya comienza a trabajar para el próximo programa. Quédate tranquilo. Cuando nos vuelvas a escuchar, las noticias van a llegar a vos otra vez primero y mejor. Cadena Provincial de Radiodifusores.